Miércoles de la 28ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 42 al 46. En aquel tiempo dijo el Señor: «Ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Ay de ustedes que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo». Un maestro de la ley intervino y le dijo: «Maestro, diciendo eso, nos ofendes también a nosotros». Jesús replicó: «Ay de ustedes también, maestros de la ley, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy nos encontramos con lo que se suele llamar invectivas de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esos reproches que le hace nuestro Señor, duros, fuertes, a este grupo de judíos que formaban parte pues como de las altas autoridades judías, que eran pues los fariseos, muchos de ellos pues letrados, escribas, conocedores todos de la Sagrada Escritura, y también los maestros de la ley. Les va a decir: «Ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello». Es decir, se preocupan de cosas insignificantes y dejan de lado las más importantes. Se preocupan de pagar los impuestos, y no los grandes impuestos, sino los pequeñísimos, los insignificantes precisamente. Impuesto de la hierbabuena, de la ruda, de otras legumbres. Y sin embargo, creyendo que pagando esto ya se consideraban justos, pero no les importaba pasar por encima o no tener en cuenta pues la justicia, el derecho, el amor a Dios, el amor a los demás. Descuidaban lo más importante por lo insignificante, por lo menos importante. Se preocupan de los impuestos insignificantes y no se preocupan en su relación con los demás de la justicia y del amor. ¿Cuántas veces nos puede pasar eso también a nosotros? Y ahora me estoy refiriendo, cuando digo a nosotros, especialmente a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas de alguna orden, de alguna congregación religiosa. Nos puede pasar y nos pasa muchas veces, preocupados porque los demás vivan tales o cuales formas o aspectos de nuestra fe, y de repente nosotros mismos no lo practicamos, no lo vivimos. Lo leía hace muy poco al Papa Francisco decir eso, y decía exclusivamente: ¿cuántas veces somos nosotros, el Papa, decía el Papa mismo, el Papa, los obispos, los sacerdotes, que faltamos más que nadie a estas cosas? Preocupados por cosas insignificantes y de repente descuidamos las cosas más importantes. Nuestro Señor ya lo advierte aquí y después sigue diciendo: «Ay de ustedes, fariseos, que les encanta los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle». Pues está denunciando nuestro Señor
la vanidad, la vanagloria, el orgullo, los primeros puestos, el aparecer. Y por eso en otras ocasiones nuestro Señor les va a llamar sepulcros blanqueados, que viven de la apariencia, de quedar bien. Pues aquí también en una ocasión decía el Papa Francisco, somos nosotros, es decir, el Papa, lo decía él mismo, los obispos, los sacerdotes, que a veces damos la impresión de querer quedar siempre bien y de que nosotros tenemos la última palabra en todo. Y por eso también aquí nos encontramos con esta advertencia de nuestro Señor Jesucristo contra la vanidad, contra la vanagloria, contra la apariencia o contra ese querer quedar bien. Y después va a decir, ay de ustedes que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Y a todo esto, pues que estaba escuchando también ahí un maestro de la ley que le estaba diciendo eso a los fariseos. Y aquel maestro de la ley le va a decir al Señor, maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Se sentía ofendido, se sentía pues aquella persona como incluida en esas duras palabras de nuestro Señor Jesucristo, en esos duros reproches. Y Jesús le va a decir, ay de ustedes también maestros de la ley, que abruman a la gente con cargas insoportables, es decir, con prescripciones que no formaban parte de las prescripciones iniciales dadas por Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Las habían ido aumentando poco a poco y luego los maestros de la ley se las imponían a la gente para que las vivan, las practiquen. Ni ellos mismos las practicaban y por eso nuestro Señor les va a decir, ay de ustedes también maestros de la ley que abruman a la gente con cargas insoportables. Esto también igual el Papa Francisco advertía en una ocasión. A veces el Papa, lo decía él mismo, los obispos, los sacerdotes, abrumamos a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo, dice aquí nuestro Señor. Una vez más, esa advertencia, como les vengo diciendo, especialmente para tenerla en cuenta nosotros, el Papa, los obispos, los sacerdotes, pero también todos los bautizados, todos los cristianos. A veces pueden haber grupos, por ejemplo, parroquiales, que más o menos van viviendo bien su vida cristiana, pero a veces queremos imponerlo a los demás. La Legión de María, cursillistas, y de repente no necesariamente todo el mundo tiene que ser o legionario o cursillista. Pueden vivir su vida perfectamente cristiana y de repente mucho mejor que todos nosotros digo, obispos y sacerdotes, sin pertenecer ni ser del clero, ni ser de un grupo parroquial, y sin embargo vive bien su vida cristiana. Y por eso nuestro Señor advierte al maestro de la ley, ay de ustedes también, maestro de la ley, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo. Esto nos recuerda cómo nuestro Señor en una ocasión va a decir, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Jesucristo es el que trae alivio para nuestro corazón, para nuestra alma. Estamos cansados y agobiados del camino, de la vida, de tantas cosas que de repente vamos llevando en el interior de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra conciencia, y necesitamos ese alguien que nos ayude a aligerar esto que llevamos de peso arrastrando a lo largo de la vida. Y Jesucristo nos va a decir, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré.
aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Pues esto es lo que nuestro Señor quiere de nosotros, que seamos descanso para los demás, que no nos dejemos llevar por la vanagloria, por la vanidad, por el orgullo, que nos preocupemos por el derecho, la justicia, por el amor a Dios, por el amor a los demás. Y por eso todas estas advertencias, todas estas invectivas de nuestro Señor a estos grupos, perfectamente las podemos asumir para nosotros, para estar al tanto de vivir nuestra vida cristiana poniendo en primer lugar a los demás. Y cuando decimos los demás, en primer lugar a Jesucristo. Y teniendo en cuenta pues la justicia, el derecho, el amor a Dios y a los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.